Este es el Salmo 84, uno de los más hermosos y anhelados por aquellos que aman la presencia de Dios. Un himno que declara con el alma completa este deseo ardiente que supera todo lo material y perecedero. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Estas palabras nacen del corazón de alguien que ha experimentado la dulzura del Altísimo y sabe que ni los palacios del mundo, ni las riquezas más altas, ni los honores más brillantes pueden compararse con un simple instante junto a Él. El Salmo 84 es un clamor del espíritu, un susurro del alma que reconoce que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en aquel que nos sostiene. Habla del anhelo profundo de estar cerca del Creador, de habitar bajo su presencia, de respirar su paz y caminar bajo su luz. Si hoy estás escuchando esto, no es casualidad. Dios mismo ha permitido que estas palabras lleguen a tus oídos para recordarte que hay un lugar donde el alma descansa, donde la ansiedad se calma, donde el miedo pierde fuerza y donde la esperanza renace como amanecer. Antes de seguir, escribe en los comentarios una frase de fe, algo que tu corazón necesite expresar. Señor, quiero estar cerca de ti. Lléname con tu presencia y guíame. Al escribir esa frase, dejas una constancia ante Dios de tu fe y tu confianza. Es un pequeño acto que puede abrir grandes puertas en tu vida. Dale like, suscríbete al canal y comparte este video por WhatsApp para que esta palabra de vida llegue a alguien que lo necesite. Porque este salmo no es solo poesía, es una llave espiritual que abre la puerta a un encuentro real con Dios. Y así, entrando en esta oración, establezco que hoy tu corazón se enciende con un deseo nuevo y más profundo por la presencia de Dios, como un fuego que no se apaga y que rompe el letargo espiritual. Declaro que tu alma siente un llamado a volver a casa, a los atrios santos donde el alma encuentra descanso verdadero. Proclamo sobre ti que todo ruido interno que te alejó de Dios comienza a silenciarse. La vergüenza que te retenía pierde poder. El cansancio espiritual se afloja. La apatía espiritual retrocede. Se levanta en ti un clamor, un hambre de Dios, una sed viva que no puede ser apagada por nada de este mundo. Como el salmista, tu espíritu dice: anhela mi alma estar en los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y en este momento, en lo profundo de tu interior, se empieza a despertar un movimiento nuevo, una sacudida suave pero poderosa que orienta tu mente hacia arriba, hacia el lugar donde está tu Padre. Sientes que la vida espiritual que dormía se reanima. Establezco que la presencia de Dios comienza a rodearte como un manto, como brisa que limpia, como óleo fresco que cae sobre tu cabeza y te unge para una temporada nueva. No estás escuchando esto por casualidad. Dios te está llamando a acercarte, a volver, a recuperar tu altar, tu intimidad, tu oración, tu búsqueda. Cada palabra que oyes construye dentro de ti un templo vivo. Declaro que ahora el enemigo retrocede, que toda distracción cae, que las cadenas que te impedían orar se rompen, que tu espíritu se alinea al propósito eterno para el cual fuiste creado. Anuncio que las puertas del cielo comienzan a abrirse sobre tu vida, con luz, con dirección y con paz. La presencia del Señor se hace cercana, palpable, íntima. Como el gorrión que encuentra casa y la golondrina nido donde poner sus polluelos, así tú encuentras refugio en el altar de Dios. Ordeno en el nombre de Jesús que toda preocupación que ha oprimido tu corazón sea desplazada ahora por la paz divina. Tu mente se aquieta, tus pensamientos se ordenan, la angustia pierde fuerza. Profetizo que recibirás claridad para las decisiones que te han robado el sueño, que caiga sobre ti
una unción de descanso interior, donde tu espíritu respire y tu alma sea fortalecida. Donde antes hubo confusión, ahora hay luz. Donde hubo temor, ahora hay fe. Donde hubo sequedad, ahora hay río vivo. Comparte esta oración si sientes que alguien necesita ser levantado espiritualmente. Declaro que los atrios de Dios no serán para ti un concepto distante, sino una experiencia real. Lugar donde tu alma vive segura, donde hay dirección, donde hay consuelo, donde se limpia el corazón y se renueva la esperanza. Ahora, mientras continuamos, establezco que se activa sobre tu vida un deseo ferviente por buscar a Dios en intimidad, no por obligación, sino por amor genuino. Se ilumina tu espíritu. Se desbloquean recuerdos de momentos donde Dios te sostuvo. Vuelves a sentir el calor de su gracia. Y cada palabra sigue entrando como medicina, como agua dulce en desierto seco. Y en lo profundo de tu alma surge un movimiento nuevo, una convicción que no se explica con lógica humana, sino con el soplo del Espíritu que te llama a acercarte al altar del Dios vivo. Ahora tu corazón entra en otro nivel, donde la fe se vuelve más nítida, donde entiendes que nada en la vida puede darte lo que da un solo día, cerca de la presencia del Señor. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, y esa frase deja de ser poesía para convertirse en verdad viva dentro de ti. Algo se despierta, algo se mueve, algo vuelve a respirar. Donde antes había sequedad, ahora hay río. Donde antes había ruido mental, ahora el alma escucha. Donde antes había confusión, ahora aparece orden. El peso interior que te acompañaba comienza a aflojarse, casi imperceptible al principio, pero real, profundo, liberador. Declaro que lo que antes te alejaba de Dios pierde poder y autoridad sobre ti. La culpa se disuelve como humo al viento. La vergüenza deja de controlar la manera en que te ves. Se rompen las cadenas de pensamientos antiguos que repetían que no eras suficiente. Rompo en el nombre del Altísimo toda voz interna que te hacía creer que Dios estaba lejos, y establezco que ahora lo percibes cercano, íntimo, real. Como el gorrión que encuentra casa y la golondrina nido donde poner a sus polluelos, así tu alma encuentra lugar seguro en la presencia del Creador. Es allí donde descansa lo que dolía. Es allí donde se ordena lo que estaba roto. Es allí donde la herida empieza a cicatrizar en silencio. Anuncio que el valle interior se convierte en camino, que la noche se vuelve a amanecer, que lo que parecía estancado empieza a fluir nuevamente. A medida que estas palabras continúan, una fuerza distinta comienza a elevarse dentro de ti. No es emoción pasajera, es revelación. Empiezas a comprender que la presencia de Dios no es un refugio temporal para cuando todo va mal, sino el hogar donde el alma habita, incluso cuando todo va bien. El verdadero privilegio del creyente no es escapar del problema, sino caminar con Dios en medio de él. No es la ausencia de guerras, sino la certeza de que Él pelea por ti. No es huir del desierto, sino saber que hay maná incluso allí. Profetizo sobre ti que tu espíritu se fortalece, que tu corazón se hace más sensible a la voz divina, que tus pensamientos se alinean con la paz que viene de lo alto. Donde había ansiedad, ahora hay reposo. Donde había desesperación, ahora hay aliento. Donde había una puerta cerrada, ahora la fe se levanta como llave. Lo que sigue es una obra aún más profunda que toca zonas internas que estaban cerradas, lugares donde el dolor se escondió, recuerdos que aún tensaban tu interior, momentos donde sentiste que Dios no estaba, pero en realidad te sostenía en silencio. Veo cómo el Espíritu entra como luz suave en esos cuartos oscuros del alma.
no entra para juzgar, sino para restaurar. No entra para señalar, sino para abrazar. Como sacerdote que limpia el templo, el Señor va removiendo polvo antiguo, miedos heredados, creencias que no te pertenecen. Y mientras el alma se abre, algo dentro dice: quiero permanecer aquí, no irme, no huir, no buscar sustitutos que nunca llenaron. Porque un día en sus atrios vale más que 1000 lejos de su amor. Tu espíritu recibe un derramamiento de calma que no depende de circunstancias, una serenidad que no exige evidencia, una paz que no se negocia con el mundo, y en esa paz vas a seguir avanzando, como quien entra más adentro del santuario, paso a paso, sin prisa, dejando que cada palabra sea incienso que sube, dejando que el corazón se acomode en la presencia. En este punto de la oración se despierta algo nuevo dentro de ti, un deseo que no busca recompensa, un anhelo que no nace de la necesidad, sino del amor. Empiezas a entender que estar con Dios no es solo pedir, es permanecer. No es solo tocar, es habitar. No es correr al templo en urgencia, es convertir tu interior en templo vivo. Anhela mi alma estar en los atrios del Señor, decía el salmista, y ahora ese anhelo se vuelve tuyo. Se instala como un fuego que no quema, sino purifica, como un río que no arrastra, sino limpia, como viento que no destruye, sino refresca. El alma se acomoda en el lugar que le pertenece. Y al reconocer este hogar espiritual, el corazón se vuelve más ligero. Las cargas pierden su voz dominante. Lo que antes parecía urgente, ahora se ordena bajo la luz eterna. Profetizo que se rompen nudos internos que te impedían disfrutar de la vida espiritual. Rompo todo estancamiento emocional que te mantenía girando en los mismos pensamientos. Cancelo la sensación de estar lejos de Dios, porque no estás lejos. Solo te faltaba volver a recordar quién te espera. Establezco que tu espíritu se abre como tierra fértil que recibe la lluvia del cielo. Que las palabras que hoy entran se conviertan en raíces profundas, inamovibles. Que la fe crezca firme, como cedro plantado junto a corrientes de agua. Que las dudas se vuelvan pequeñas frente a la grandeza del Altísimo. Y que la presencia de Dios, más que un momento, se convierta en atmósfera permanente sobre tu vida. A medida que avanzan estas palabras, una claridad nueva comienza a elevarse en tu mente. Te das cuenta de que muchas batallas internas nacieron cuando te alejaste del templo interior, cuando el ruido del mundo ocupó el lugar del silencio sagrado. Pero ahora, la presencia de Dios vuelve a ocupar el centro. Donde estaba el miedo, se instala la confianza. Donde estaba el orgullo, crece la humildad. Donde estaba el dolor, florece la sanidad. Lo que parecía imposible de cambiar empieza a transformarse, no por tu fuerza, sino por la presencia que lo envuelve todo. Proclamo que la mano de Dios toca tu historia, no para borrarla, sino para redimirla. Que aquello que dolió será sanado con propósito, que lo que quebró tu alma será usado como testimonio. Nada se pierde cuando es entregado a Dios. Todo se multiplica, todo se ordena, todo encuentra sentido. En lo profundo de tu espíritu se abre ahora una claridad fresca. No necesitas explicarlo, solo recibirlo. El corazón reconoce ese toque como quien reconoce el olor de su hogar, porque fuiste creado para el altar, para caminar con Dios, no de vez en cuando, sino día tras día. Y mientras este entendimiento crece, veo cómo la inquietud interna cae al suelo como cadenas sin fuerza. Las preocupaciones que te acompañaban como sombra se desvanecen ante la luz suave del Altísimo. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ahora sabes que no estás solo. La compañía divina cambia la percepción de la batalla. La presencia del Señor no elimina el desierto,
pero hace brotar agua en medio de él. La presencia no quita la noche, pero coloca estrellas. No quita la carga, pero la vuelve liviana. Lo que sigue es un movimiento aún más profundo, una restauración silenciosa del corazón fatigado. El alma que caminó años con heridas invisibles empieza a descansar. La presión que sentías en el pecho se afloja. La tensión del espíritu cede. El corazón respira, se expande, se reacomoda. El amor de Dios no entra con fuerza, entra como aceite tibio que recorre grietas antiguas y las llena hasta que nada queda vacío. Y así continúas, avanzando, entrando más dentro, como quien decide quedarse y no marcharse jamás. Porque un día en sus atrios no es un instante, es un lugar para vivir, es un hogar para el alma, y tu espíritu lo sabe, lo reconoce, lo toma. Aquí te quedas, aquí habitas, aquí descansas, y mientras la presencia sigue extendiéndose, como luz que se derrama dentro de ti, el espíritu comienza a comprender la grandeza del privilegio que representa estar cerca del Altísimo. No es un honor pequeño, no es un acceso para cualquiera, es intimidad reservada a quienes deciden buscarlo con corazón honesto. Muchos caminan por la vida cargando vacíos que no saben llenar, persiguiendo metas que nunca sacian, acumulando días que no transforman. Pero tú ahora estás entrando al lugar donde un solo día vale más que 1000 lejos de su amor, porque 1000 días podrían darte logros humanos, aplausos frágiles, luces que se apagan apenas termina la noche. Pero un día en los atrios del Señor es eternidad en semilla, gloria en respiración, descanso en alma cansada. Allí donde todo se ordena, allí donde el alma reconoce su origen, allí donde el espíritu se fortalece como piedra que no se quiebra, se activa sobre tu vida una renovación profunda, una limpieza que no necesita ruido ni respuestas inmediatas. Dios está trabajando en silencio, quitando telarañas antiguas, sanando memorias que aún pesaban en la espalda del alma. Todo lo que parecía cerrado empieza a abrirse internamente, como puerta vieja que por fin cede. Profetizo que tu espíritu entra en estado de reposo santo, donde la ansiedad suelta su agarre, donde los temores que venías cargando se vuelven sombras que pierden consistencia. Lo que antes parecía enorme se vuelve pequeño en comparación con la grandeza de aquel que te sostiene. Se ilumina tu interior, se enciende una lámpara que nunca debió apagarse. Declaró que vuelve la sensibilidad para escuchar a Dios, que vuelve la ternura perdida, que vuelve la esperanza que creíste muerta, que el amor por su presencia se vuelve hambre permanente y no momento aislado. En este nuevo nivel espiritual percibo como tu alma empieza a respirar diferente, más lento, más profundo, más consciente. El espíritu reconoce la atmósfera de los atrios y se entrega. Ya no lucha, ya no se resiste. Se rinde, pero no como derrota, sino como descanso. Rendición como puerta, rendición como casa, rendición como abrazo. Allí en la presencia, las cargas emocionales que llevabas apretadas por años comienzan a aflojar, como cuerdas que se sueltan una a una. Heridas que escondiste bajo la piel del recuerdo, hoy se exponen a la luz sanadora del Señor. No para avergonzarte, sino para cerrarlas con un toque eterno. Ningún dolor queda para siempre cuando se pone en manos de Dios. Nada que entregues permanece igual. Lo que se pone en su altar deja de ser herida para convertirse en historia redimida. Tu espíritu ahora entra en otro nivel donde la oración ya no es petición, sino comunión. No estás hablando hacia el cielo, estás hablando dentro del templo donde Él habita. Ya no eres quien golpea la puerta, eres quien se sienta en el patio del Rey. Y allí todo cambia.
El alma se siente vista, amada, escuchada. No necesitas esfuerzo para sentir su cercanía. Está aquí, está dentro, está tocando fibras profundas que no se habían movido en años. Donde hubo dureza, ahora hay suavidad. Donde hubo miedo, ahora hay valentía tranquila. Donde hubo silencio roto, ahora hay canto interno que empieza a nacer sin palabras, como si el alma cantara sola. La presencia del Señor tiene ese efecto. Transforma sin imponer, cura sin ruido, renueva sin exigir. Y mientras avanzas más en este santuario invisible, una revelación crece como brote verde en tierra húmeda. La vida es diferente cuando se vive con Dios en el centro. Los problemas no desaparecen, pero pierden autoridad. Las batallas no cesan, pero dejan de definirte. El pasado no cambia, pero deja de gobernarte. El futuro no te asusta, porque sabes quién camina contigo. El corazón aprende que no necesita 1000 días de victoria para sentirse seguro. Un solo día en su presencia basta para despertar propósito, dirección y vida. Y así continúas avanzando, sin prisa pero sin detenerte, como quien camina en un jardín que no termina, donde cada paso revela una flor nueva, un detalle, un susurro, un recordatorio del amor eterno. La presencia se vuelve tu respiración espiritual. Ya no buscas, encuentras. Ya no preguntas, confías. Ya no corres, habitas. Porque aquí es donde perteneces. Aquí es donde tu identidad se define. Aquí es donde tu alma sabe quién es. Y mientras permaneces, la gloria sigue descendiendo sobre tu interior, como lluvia constante, como lluvia que no cesa, suave pero consistente, capaz de transformar el paisaje interior, aunque al principio no se note. Todo dentro de ti comienza a verdecer. Donde antes había desierto, ahora brotan brotes pequeños, señales de vida nueva que anuncian que el invierno del alma ha terminado. El corazón reconoce la presencia y se queda, porque el que ha probado la paz de Dios ya no desea volver al ruido que antes consumía sus fuerzas. Empiezas a entender, con revelación quieta pero firme, que lo que buscabas fuera siempre estuvo dentro, esperando ser recordado. Un solo día en los atrios del Señor vale más que 1000 lejos del sentido, porque ese día reordena la vida, realinea prioridades, devuelve luz a los ojos, repara la fe desgastada por tantas batallas. El alma se vuelve liviana, como si hubiera soltado 20 años de peso acumulado. La respiración se hace más profunda, el pensamiento más limpio, el pecho más suelto. Ahora tu espíritu entra en un estado donde ya no observas a Dios desde lejos, caminas hacia Él. Te acercas como hijo, no como extraño, como amado, no como mendigo. Declaró que se rompen imágenes distorsionadas de Dios que heredaste tal vez del dolor o de experiencias humanas. Las mentiras que decían que Dios estaba lejos cuando sufrías se derrumban como muros viejos. El Señor nunca se fue. El Señor nunca dejó tu historia. Él estuvo cuando lloraste sin que nadie te viera. Él estuvo cuando tu alma gritaba en silencio. Él estuvo cuando la fuerza faltó, cuando el corazón se rompió, cuando la noche fue larga como una vida. Y ahora, al sentir su presencia, descubres que siempre estuviste más cerca de Él de lo que imaginabas. No viniste solo, volviste a casa. A medida que avanzan estas palabras, el templo interno se hace más amplio. Espacios que antes estaban llenos de preocupación, ahora se llenan de luz. Pensamientos que antes ocupaban tu mente con miedo se diluyen como niebla al amanecer. Profetizo que la oscuridad mental comienza a retirarse centímetro a centímetro. Las voces internas que te decían que no podrías, que no valías, que estabas lejos, callan. Y en su lugar se escucha un susurro nuevo, suave y firme. Eres mío. Esa frase no viene de memoria,
viene del Espíritu, es identidad, es herencia, es sangre, es pacto, y al recibirla, tu alma se afirma. Ya no tiemblas por cualquier viento, ya no te derrumbas por cualquier palabra. Tienes raíz, tienes roca, tienes altar. En lo profundo de tu ser se mueve algo más fuerte, un deseo de permanecer. Ya no quieres visitas esporádicas a la presencia, quieres habitación permanente. Quieres que tus días comiencen allí, que tus noches terminen allí, que tus decisiones nazcan de allí, porque comprendiste que fuera de su presencia la vida funciona, pero no florece, camina, pero no vuela, respira, pero no vive. Los 1000 días lejos de Dios pueden estar llenos de actividad, pero vacíos de propósito. Un solo día en sus atrios, en cambio, llena de sentido hasta el silencio. En ese día el dolor encuentra explicación, la herida encuentra bálsamo, la esperanza encuentra raíz. Mientras tu espíritu avanza, un fuego más profundo se enciende. No un fuego de emoción, sino de consagración. Es el fuego del que decide no volver atrás. El que dice, quiero quedarme aquí. El que reconoce que la presencia no es un lugar físico, sino una realidad interna. Es vivir con el corazón vuelto hacia Dios mientras trabajas, mientras caminas, mientras respiras. Es dejar que Él sea la luz que guía decisiones pequeñas y grandes, que Él sea el pensamiento que calma tormentas, que Él sea el agua que hidrata el alma cansada. El Espíritu comienza a marcar tu interior de forma nueva. Hay limpieza, hay orden, hay renacimiento espiritual. Lo que antes estaba roto empieza a tomar forma como pieza restaurada por un artesano divino. Y este avance no se detiene. Lo que sigue es un derramamiento más profundo, una transición espiritual que te lleva de la búsqueda a la permanencia. Ya no eres visitante, eres habitante. Ya no eres espectador, eres hijo sentado a los pies del Rey. Y en esa postura, la vida entera se redefine sin palabras. Sientes que todo tiene un antes y un después, que algo nuevo comenzó, que nada será igual. No porque fuera cambie, sino porque dentro todo se acomodó bajo el sol de su presencia. Y así, en este silencio lleno de Dios, el alma continúa entrando más adentro, sin miedo, sin prisa, sostenida por la paz que no se puede explicar como quien cruza un umbral invisible y descubre que al otro lado no hay exigencia, sino abrazo, que Dios no espera perfección, sino presencia, que el Padre no mira tus fallos para excluirte, sino tu corazón para acercarte. En este nivel del espíritu, la conciencia se vuelve clara y sensible. Empiezas a notar que su amor no viene con condiciones ni contratos, viene con sustento, con ternura, con verdad que no aplasta sino levanta. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, no solo porque los atrios son sagrados, sino porque allí tu ser encuentra aquello para lo que fue creado, comunión. La comunión no es un acto, es un estado, no es evento, es morada, no es visita, es casa. En lo profundo de tu alma comienza a construirse un altar personal, donde la adoración no necesita música ni palabras, solo entrega. Proclamo que se abren dentro de ti habitaciones espirituales que nunca habías explorado. Espacios donde hay descanso en vez de tensión, donde todo lo que antes pesaba se vuelve liviano como pluma que cae lenta, donde la memoria ya no es prisión, sino testimonio. Muchas cosas que dolieron se transforman aquí en entendimiento, no porque dejen de importar, sino porque dejan de gobernar. La presencia de Dios no borra lo vivido, lo redime. Toma fragmentos rotos del alma y los vuelve mosaico hermoso. Rompo cadenas emocionales que aún mantenían tu espíritu atado a heridas antiguas. Cancelo pactos de dolor que creías permanentes. Se suelta sobre ti una libertad que no depende del pasado, sino del amor que te rodea ahora.
La liberación puede ser silenciosa, pero es real. Sucede en espacios donde el alma respira profundo y exhala años acumulados de batalla. A medida que avanzan estas palabras, tu espíritu reconoce que este lugar no es temporal, es destino, y algo dentro dice: aquí quiero vivir. No visitas rápidas, no oraciones apresuradas, habitar, permanecer, ser uno con el que te llamó por nombre. El alma deja de buscar afuera lo que solo se encuentra adentro, porque un día en su presencia te recuerda que la provisión no es solo material. Es paz que te sostiene cuando falta todo. Es claridad cuando cada camino parece idéntico. Es dirección cuando el ruido confunde. Es amor que no necesitas conquistar, solo recibir. Aquí aprendes a escuchar sin miedo, a estar sin prisa, a ser sin demostración, a existir con significado. En este punto el corazón empieza a ser sanado capa por capa, no con golpes, sino con caricias espirituales. Heridas no confesadas, que cargaste como si fueran parte de ti, comienzan a abrirse suavemente para ser lavadas con gracia. Ese dolor que no sabías nombrar, que tal vez nunca dijiste a nadie, ahora es visto por Dios sin juicio. Él toca lo que duele, pero no para herir, sino para restaurar. A veces la sanidad se siente como un nudo que se deshace despacio. Otras veces como lágrimas que caen sin aviso. Otras como silencio que libera. Lo importante no es la forma, sino el hecho. Algo dentro se suelta. Algo se acomoda. Algo vuelve a vivir. Se levanta dentro de ti una conciencia nueva. No estás solo. Nunca lo estuviste. Incluso en los días donde sentiste que la fe era polvo, Él te sostenía. Incluso cuando no oraste, Él te pensó. Incluso cuando te alejaste, Él te siguió. El amor que te cubre hoy no comenzó aquí. Comenzó antes de que vieras luz. Es amor antiguo y eterno, paciente y presente. Y mientras lo comprendes, el corazón se entrega sin reservas, porque uno no puede resistirse a un Dios que ama así. Un solo día, bajo su sombra, vale más que 1000 lejos, intentando sobrevivir en tus fuerzas. Ahora la atmósfera espiritual se vuelve más clara. El alma empieza a reconocer que la presencia no es lujo, es necesidad. No es premio, es oxígeno. No es opción, es esencia. Y al abrazar esta verdad, todo dentro se alinea como piezas que encajan. La mente deja de correr, el corazón deja de gritar, la culpa deja de acusar, el futuro deja de asustar. La presencia se vuelve la respuesta silenciosa que estabas buscando sin saberlo. Y así, paso a paso, sigues avanzando hacia un lugar aún más profundo, donde tu identidad se funde con la de hijo amado, no por mérito, sino por gracia, y en esa gracia el alma descansa como quien se recuesta sobre manos que no fallan. Hay una suavidad en este lugar que no puede explicarse con pensamientos humanos. Es como volver a casa después de una vida entera caminando con sed. Como encontrar sombra después de cruzar un desierto bajo sol implacable. Como escuchar tu nombre dicho en un tono que solo el amor auténtico puede pronunciar. Aquí, en los atrios del Señor, el tiempo se vuelve diferente. No pesa, no apura. La vida se abre, el alma florece. Todo lo que antes urgía pierde urgencia. Todo lo que angustiaba se deshace en presencia. Y comienzas a comprender por qué el salmista dijo con tanta certeza que preferiría un solo día en este lugar antes que 1000 fuera. Porque 1000 días pueden llenar la agenda, pero no el alma. Pueden dar ocupación, pero no propósito. Pueden llenar los sentidos, pero dejar vacío el espíritu. Un día con Dios cambia más que 1000 sin Él. A medida que la presencia sigue derramándose, algo dentro de ti se alinea con una verdad mayor. Dios no solo quiere visitarte, quiere habitar contigo. No busca encuentros esporádicos, busca pacto. Él
es el Dios que se queda, el que no abandona cuando fallas, el que restaura cuando caes, el que levanta cuando ya no tienes fuerzas. La religión dice: sé perfecto para acercarte. La presencia dice: acércate para ser restaurado. Y en esta cercanía, todo lo que parecía imposible comienza a volverse posible. Cosas que llevas años queriendo soltar empiezan a resbalar. Hábitos que te ataban pierden sabor. Pensamientos que te perseguían pierden voz. Porque cuando el corazón habita en los atrios, lo que antes dominaba pierde toda autoridad. La presencia no obliga, transforma, no impone, convence, no grita, susurra hasta que todo dentro se rinde por amor. Lo que sigue es una obra aún más profunda del espíritu. Como raíces que se extienden bajo tierra fértil, tu vida interior se fortalece. Ya no creces hacia afuera, sino hacia adentro, no hacia la apariencia, sino hacia la esencia. Este crecimiento no se ve con ojos humanos, pero cambia todo. Cambia decisiones, cambia reacciones, cambia la forma en la que te hablas, cambia el modo en que ves el dolor, cambia la manera en que enfrentas los vientos, porque quien vive en los atrios conoce refugio. Puede venir tormenta y no caerás, porque no estás en la intemperie, estás bajo alas eternas. Puede venir noche y no te asustará, porque dentro del templo hay lámpara constante. Puede venir sequía y no morirás, porque en los atrios hay agua que brota del altar. Tu espíritu recibe ahora una firmeza nueva, suave pero inquebrantable. Una convicción que no nace del esfuerzo, sino de la presencia. La fe deja de ser lucha y se vuelve descanso. Deja de ser ansiedad y se vuelve certeza. El corazón deja de pedir señales exteriores, porque ahora sabe que la señal mayor está dentro. Dios está aquí, y donde Él está, el alma vive en paz. Sientes que el latido se hace más lento, más seguro, que la mente se ordena sin obligarla, que la respiración se profundiza como si el cuerpo también respondiera a la presencia, porque el espíritu renueva la carne, y la carne obedece al espíritu cuando éste está lleno de Dios. En esta profundidad, comienzas a entender que la comunión no es sólo vertical, del hombre hacia Dios, sino que desde los atrios fluye vida hacia todas las áreas. Relaciones que estaban tensas encuentran comprensión. Heridas familiares que dolían encuentran perdón. Conversaciones que evitabas ahora puedes enfrentar con amor. Donde había enojo, ahora nace mansedumbre. Donde había orgullo, nace humildad. Donde había juicio, nace compasión. La presencia cambia el carácter más que 1000 consejos. Cambia la mirada más que 1000 discursos. Cambia la historia más que 1000 planes. Ahora avanzas todavía más adentro, hacia la cámara silenciosa, donde el alma se sabe amada sin condiciones, donde no necesitas demostrar nada, donde el valor no se mide por tu pasado, sino por la mirada del Padre. Allí, en ese lugar secreto, el amor empieza a reparar grietas que ni sabías que existían. Rabias antiguas se diluyen, vergüenzas profundas se levantan, cargas ocultas se entregan, y tu corazón empieza a sentir una ligereza casi nueva, como si alguien estuviera retirando piedras una a una del interior. No tienes que hacer nada más que permanecer. La presencia hace el trabajo invisible, y así el alma sigue caminando, no hacia afuera, sino hacia dentro del mismo Dios que la llama. Y mientras entras más en ese interior sagrado, comienzas a percibir con claridad que tu vida no está definida por lo que hiciste, sino por aquel en cuya presencia ahora habitas. Muchas veces te miraste a través del espejo roto de heridas, fracasos o palabras que otros dijeron. Pero aquí, en los atrios, la identidad se revela desde otra fuente. No eres lo que te pasó.
No eres lo que perdiste, no eres lo que alguien te llamó, eres lo que Dios dice que eres. Y aquí, la voz de Dios se vuelve más audible que la voz del pasado. El alma acepta esta verdad como quien recibe agua después de caminar años con sed. Se asienta, se afirma, se calma. La presencia no solo libera, define, no solo restaura, confirma, no solo sana, envía. Profetizo que tu interior recibe ahora una afirmación profunda. Eres hijo amado. Palabras simples, pero con un peso que derrite fortalezas viejas. Eres hijo amado. No si cambias, no si mejoras, no si demuestras. Amado desde antes, amado durante, amado después. Por eso un solo día con Dios vale más que 1000 lejos. Porque en ese día recuerdas tu origen. Recuerdas a quién perteneces. Recuerdas que nunca caminaste solo. Cuando la fe se apaga, el amor lo enciende. Cuando la esperanza se rompe, la presencia la recompone. Cuando el miedo habla fuerte, la voz del Padre lo silencia con un susurro. Estoy aquí. A medida que las palabras continúan, la presencia se vuelve maestra. Te enseña sin imponer, guía sin empujar, dirige sin forzar. Las decisiones del corazón empiezan a tener otro peso. Antes elegías desde el miedo, ahora eliges desde la paz. Antes desde la carencia, ahora desde la plenitud. Antes desde el ruido, ahora desde el silencio. En los atrios el discernimiento se afina. No todo lo brillante atrae, no todo lo urgente importa, no toda puerta abierta conviene. Y algo dentro dice: no quiero 1000 caminos sin Dios, prefiero uno con Él. Porque el camino con Dios puede ser estrecho, pero tiene luz. Puede ser lento, pero tiene propósito. Puede ser desafiante, pero tiene destino. Declaro que tus ojos espirituales se abren como ventanas que se levantan para dejar entrar la brisa. Ves la vida con otra perspectiva. Lo que era peso, ahora es proceso. Lo que era dolor, ahora es preparación. Lo que te frenaba, ahora te impulsa. La presencia toma tus ruinas y las vuelve planos de construcción. No hay desperdicio en las manos del Creador. Todo se usa, todo sirve, todo se redime. El alma comprende que el valle también fue aula, que las lágrimas también regaron, que las noches también hicieron crecer raíces en lo profundo. Estabas siendo formado incluso cuando creías estar detenido. Estabas siendo guiado incluso cuando no veías camino. En lo más íntimo, el espíritu entra ahora en un estado de comunión más profundo. Ya no pides para recibir, pides para permanecer. Ya no buscas respuesta, buscas relación. Ya no entras solo para que Dios te libre del fuego, entras para caminar con Él en medio del fuego. Aquí el amor madura. Aquí la fe se vuelve reposo, no tensión. Aquí la esperanza no es deseo, es certeza. Y desde este lugar interno, silencioso y eterno, la vida empieza a expandirse hacia afuera, de forma nueva. No desde la falta, sino desde la abundancia. No desde el miedo, sino desde la convicción. No desde la herida, sino desde la sanidad. El alma ahora se adentra hacia territorios más profundos del espíritu, donde la gloria no solo se siente, permanece. Es como si la presencia fuera un perfume que se impregna en todo. Tus pensamientos ya no huelen a preocupación, sino a confianza. Tus recuerdos ya no huelen a pérdida, sino a gracia. Tu futuro ya no huele a incertidumbre, sino a promesa. Y sigues avanzando, no como quien busca algo que falta, sino como quien explora un océano sin fin. Cada paso es más liviano que el anterior. Cada parte del alma que estaba cerrada se abre como flor que recibe sol después de largo invierno. Y así, suavemente pero sin detenerse, el espíritu continúa hacia una profundidad aún más grande, donde la transformación deja de ser proceso para volverse vida. Y allí, en ese océano interior donde la presencia
no solo acompaña, sino que envuelve. El alma comienza a experimentar algo que las palabras humanas apenas pueden contener. Permanencia. Ya no se trata de visitar los atrios, sino de vivir en ellos, de convertir cada pensamiento en incienso, cada suspiro en oración, cada silencio en altar. Y en ese estado, la vida adquiere un tono distinto. Ya no dependes de estímulos externos para sentirte en paz, porque la paz está dentro. Ya no buscas validación constante, porque la identidad está establecida. Ya no corres desesperado tras soluciones rápidas, porque sabes que el tiempo de Dios no se apresura, pero nunca llega tarde. El espíritu recibe ahora una profundidad aún mayor, como raíces que descienden más allá de la capa superficial de la tierra y encuentran agua subterránea, escondida pero abundante. Esa agua representa la presencia constante del Señor, que no depende de emociones ni temporadas. Hay días de euforia y días grises, días de luz y días de peso, pero quien habita en los atrios no se seca, porque la fuente no está afuera, está dentro, allí donde Dios hace morada, allí donde el alma se encuentra con su Creador, allí donde el propósito se vuelve claro incluso cuando el camino no lo es. Y ese entendimiento produce descanso, un descanso que no es inactividad, sino confianza. No es pasividad, sino entrega. No es abandono, sino plenitud. Profetizo sobre tu interior que este entendimiento se vuelve permanente. Que la fe ya no depende de circunstancias favorables para mantenerse firme. Que la adoración no necesita música para despertar. Que la oración ya no nace solo del dolor, sino del amor. Porque amar a Dios en la angustia es entrega, amarlo en la calma es relación. Y tú entras en ese punto donde lo amas no solo porque necesitas que actúe, sino porque has visto quién es, has probado su ternura, has sentido su abrazo invisible, has percibido su mirada que no condena sino restaura. Y cuando uno conoce a Dios así, la distancia se vuelve imposible. En esta profundidad, el corazón comienza a abrir puertas que jamás pensó abrir. Recuerdos encapsulados en silencio salen a la luz para ser sanados. Inseguridades antiguas pierden forma. Miedos heredados se derriten al contacto con la verdad. Dios no entra para exponer, entra para liberar. No señala para acusar, señala para curar. Cada herida que pensaste eterna será cerrada con aceite fresco. Cada pregunta que dolía se transformará con el tiempo en sabiduría. Cada noche que te pesaba se convertirá en testimonio de amanecer. Porque en los atrios nada se pierde, nada queda en vano, nada permanece roto si se pone en las manos del Padre. Algo más profundo sucede ahora, un despertar de propósito. No propósito como presión, sino como dirección. No como carga, sino como camino. La presencia te recuerda que fuiste creado para más que sobrevivir. Fuiste creado para brillar, amar, sanar, construir, levantar. La voz del Espíritu comienza a susurrar destinos que antes parecían imposibles. Tal vez no te sientas capaz, pero no es tu capacidad la que determina, sino su gracia. Tal vez no veas el camino completo, pero basta con ver el siguiente paso. La presencia provee claridad suficiente para hoy y confianza suficiente para el mañana. El alma se queda en silencio ahora, no porque no tenga palabras, sino porque no las necesita. El silencio se vuelve oración. La quietud se vuelve adoración. La respiración se vuelve ofrenda. Y en ese silencio cargado de Dios, entiendes profundamente que la vida con Él no es teoría, es experiencia. No es concepto, es encuentro. No es promesa lejana, es realidad presente. Mejor es un día en sus atrios
que 1000 lejos del hogar del espíritu. Porque 1000 días pueden darte lo que el mundo considera triunfo, pero un solo día con Dios te da lo que ninguna tierra puede ofrecer: vida en plenitud. Y así el alma continúa, consciente de que algo está por cerrarse, pero no con final, sino con coronación. Has llegado al borde de un santuario aún más alto, donde el bloque final no será despedida, sino sello, declaración, bendición, afirmación viva. Un cierre que recogerá todo lo sembrado en estos 9 tramos del espíritu y lo elevará como incienso al cielo. Y ahora que has caminado hasta este punto, donde el corazón ya no observa la presencia desde lejos, sino que se sienta dentro de ella, comienza el cierre que no clausura, sino que corona. Aquí, el alma madura, respira hondo, mira alrededor y entiende que todo este camino no fue una búsqueda para encontrar algo externo, sino para reconocer lo que siempre estuvo cerca. Que los atrios de Dios no son un espacio físico, sino un estado del espíritu. Que la casa de Dios no se visita, se habita. Que el corazón que se rinde al Padre vive 1000 días en uno solo, porque el tiempo en la presencia se vuelve eternidad. Y proclamo ahora con fuerza espiritual que esta palabra que escuchaste no será emoción pasajera, sino semilla plantada en tierra profunda. Que lo que nació aquí no se apagará con la rutina. Que la sed por Dios no disminuirá con los días. Que el hambre espiritual no será reemplazada por distracciones. Que la comunión que probaste hoy se convertirá en costumbre santa, en práctica diaria, en refugio estable. Establezco que desde este momento tu vida entra en un diseño nuevo, que tu mente recibirá claridad en decisiones que te confundían, que tu alma caminará con calma incluso cuando la tormenta se presente, que tu espíritu será guiado con suavidad y firmeza por la voz del Altísimo, que experimentarás la presencia no solo al orar, sino en lo cotidiano, en el café de la mañana, en el trabajo, en el silencio nocturno, en el abrazo sincero, en la risa sencilla. Porque cuando habitas los atrios, Dios no se queda en el templo, camina contigo. Rompo todo cansancio del alma que antes te hacía rezar por obligación. Ahora orar será respirar. Rompo la sequedad espiritual que te hacía buscar sin encontrar. Ahora encontrarás sin buscar tanto, porque la fuente está dentro. Profetizo que tu corazón será casa para la gloria, que tus palabras llevarán consuelo, que tus manos serán usadas para sanar, que tus ojos verán oportunidades en donde antes solo había temor, que tu historia tendrá propósito, que tus pasos serán dirigidos, que tu vida tendrá fruto. Afirmo sobre ti esta verdad eterna del Salmo 84. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Que tu espíritu lo recuerde cuando llegue la alegría, y más aún cuando llegue la prueba. Que tu alma lo diga cuando todo esté claro, y más aún cuando no veas salida. Que tu corazón lo repita cuando avance, y más aún cuando tenga que esperar. Porque quien habita en los atrios jamás camina solo. Quien se refugia en su sombra jamás se pierde. Quien descansa en su presencia jamás cae sin ser levantado. Que esta palabra se pegue a tu espíritu como sello, como manto, como aceite. Que la gloria de Dios te acompañe en el día y te guarde en la noche. Que el amor del Padre te envuelva. Que la gracia de Cristo te sostenga. Que la paz del Espíritu te habite. Y que cada paso que des desde hoy lleve el aroma del templo, la luz del altar y la fuerza del cielo en tu caminar. Y ahora cierro esta oración con bendición y declarando que lo que comenzó aquí continúa fuera del audio, fuera del texto, fuera de las palabras. Que tu vida se vuelva altar, que tu casa se vuelva atrio, que tu corazón se vuelva templo,
Que tu espíritu recuerde siempre que un solo día con Dios vale más que 1000 días sin Él. Dale a like y suscríbete para seguir recibiendo la palabra y la bendición de Dios cada día.